Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a conversar en esta oportunidad sobre dolor abdominal agudo y crónico en peñatría. Algunas generalidades sobre el dolor abdominal. Es una causa frecuente de consulta pediátrica, correspondiendo al 15% de las consultas entre los 5 y 14 años. Se acompaña frecuentemente de otros síntomas. Y en la mayoría de los casos van a ser por procesos autolimitados. De aquellos pacientes que acuden a la emergencia, un 5% de ellos va a requerir hospitalización y entre 1 y 2% de ellos va a requerir algún tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, el dolor abdominal corresponde a múltiples posibilidades diagnósticas debido a que múltiples son los aparatos y vísceras implicadas, por lo cual es necesario tener conocimientos fisiopatológicos adecuados para el diagnóstico. En cuanto a la fisiopatología del dolor, este va a estar en función del origen y de la transmisión de las vías nerviosas, ¿no? Reconociéndose tres formas, ¿no? El dolor visceral, el dolor somático o peritoneal, también llamado parietal, y el dolor referido. Entonces, dentro de lo que corresponde al dolor visceral, tenemos que su origen se sitúa en los receptores de las vísceras huecas o sólidas, o en el peritoneo visceral, es decir, aquel que recubre a las vísceras. Los estímulos pueden ser mecánicos, como por ejemplo distensión, estiramiento, tracción o contracción, y puede deberse también a espasmos viscerales o isquemia. La transmisión va a ser lenta a través de las fibras C, que son amielínicas, sin mielina, por eso la transmisión es lenta. Las características de este dolor van a ser que es un dolor impreciso, mal localizado, difuso, con sensación de quemazón o incomodidad, de intensidad variable, no se encuentra posición antálgica y está asociado a manifestaciones vagales, ¿no? Como náuseas, vómitos, diaforesis, palidez, ansiedad y taquicardia. Mientras que el dolor somático o peritoneal o parietal, el origen se va a situar en los receptores del peritoneo parietal, piel y músculos. Los estímulos para este dolor van a ser la eliminación de metabolitos tisulares postinflamatorios o por isquemia. La transmisión se va a realizar a través de las fibras C y A delta mielinizadas, es decir, van a tener una transmisión rápida. Y las características de este dolor son que va a ser un dolor bien localizado, punzante, intenso, que se exacerba con maniobras y movimientos, provocando por lo tanto quietud o posición antálgica, ¿no? Entonces este vendría a ser el caso de una apendicitis con peritonitis, ¿no? Que el paciente ya adopta una posición antálgica. Y el dolor referido es aquel dolor que se manifiesta en regiones alejadas de donde se origina. Es un dolor irradiado que conlleva hiperalgesia cutánea sobre el dermatoma, inervado por el mismo segmento neural que inerva a un órgano enfermo. Y entonces, considerar, por ejemplo, dolores pleuríticos o con irritación en el diafragma que pueden presentar dolor abdominal. En el dolor abdominal debemos diferenciar si se trata de un dolor agudo o si se trata de un dolor crónico. Y para el dolor agudo debemos considerar si es de tratamiento médico o de tratamiento quirúrgico. Y si es un dolor crónico,
determinar si es orgánico o si es funcional. Vamos a ver algunos aspectos en cuanto a la etiología de este dolor. Es una buena sistemática pensar en el diagnóstico o en el diagnóstico diferencial del dolor abdominal de acuerdo a los grupos etarios. Bien, entonces, por ejemplo, en el recién nacido vamos a tener estas patologías que, si se dan cuenta, tienen que ver algunas con malformaciones, ¿no? Por ejemplo, malrotación y vólvulo intestinal, atresia o bandas duodenales, atresia yeyuno o atresia ileal, ileo, o tapón meconial, la enfermedad de Hirschsprung, que es el megacolon aganglionócido. Un segmento del colon no está inervado, por lo tanto, no presenta movimientos peristálticos, acumulando contenido fecal o heces y presentando dilatación, ¿no?, de este segmento y causando también dolor. Obstrucción funcional, adinamia congénita y continuando con malformaciones, atresia anal o duplicaciones intestinales. En realidad, cada una de estas patologías es un subcapítulo aparte, ¿no?, dentro de la patología neonatal. Igualmente, consideramos a los lactantes y aquellos menores de 2 años, ¿no? Tenemos acá, dentro de lo más frecuente, los cólicos del lactante, dentro de los primeros 3 meses de vida, los procesos diarreicos o algunos síndromes virales. Un poco menos frecuente, traumatismo por maltrato infantil, invaginación, anomalías intestinales, hernia inguinal o anemia por células falciformes. Y mucho más raro, bueno, apendicitis, pólvulo, alergia a la proteína de leche de vaca, tumores o intoxicaciones. En el grupo etario de 2 a 5 años, los preescolares, lo más frecuente vendría a ser infecciones como procesos diarreicos, infección del tracto urinario, traumatismos, apendicitis, neumonía, asma, anemia por células falciformes, infecciones virales o estreñimiento. Un poquito menos frecuente, problemas de divertículo de Meckel, púrpura de Henoch-Schönlein, fibrosis quística, invaginación hasta síndrome nefrótico. Y mucho más raro, hernia encarcerada, neoplasias, síndrome urémico hemolítico, fiebre reumática, hepatitis, enfermedad inflamatoria intestinal, quiste colédoco, diabetes, porfiria, etc. Es una serie de enfermedades que, como les dije, cada una de ellas es un capítulo en sí. En los adolescentes, considerar lo más frecuente procesos diarreicos, traumatismos, apendicitis, infección urinaria, enfermedad inflamatoria pélvica, estreñimiento o algunas infecciones virales, ¿no? Un poquito más o menos frecuente, neumonía, asma, fibrosis quística, úlcera péptica, colecistitis, pancreatitis, dolor intermenstrual. Entonces, consideren que algunos problemas respiratorios pueden dar dolor abdominal. Mucho más raro ya sería fiebre reumática, litiasis renal, tumores, torsión testicular y torsión ovárica. En la historia clínica es importante, entonces, bueno, como todos los procesos patológicos, siempre hacer una buena historia clínica. Entonces, preguntar algunos antecedentes, preguntar las características del dolor, la duración del dolor que ustedes van a catalogar como agudo o algo crónico.
y la forma de inicio, su evolución, su localización, el tipo de dolor, condiciones que agravan o calman el dolor, etcétera, etcétera. Preguntar además algunos síntomas asociados, ¿no? Como vómito, diarrea, fiebre. Preguntar síntomas respiratorios, preguntar problemas urinarios, preguntar antecedentes o asociaciones con problemas ginecológicos. Y, como les mencioné, siempre es bueno la sistemática por grupo etario. En pediatría, la edad importa. Algunas condiciones que sugieren patología quirúrgica, tenemos aquel dolor abdominal severo que tiene más de 6 horas de duración. Cuando está acompañado de vómitos persistentes, biliosos, posterior al dolor, o cuando el paciente presenta ya una anorexia total. En el examen físico, ustedes van a observar el aspecto general. La palpación abdominal debe ser suave, observando la expresión del niño. Al momento de palpar, y considerando el tamaño de la mano exploradora y el abdomen del paciente pediátrico, es bueno, colocar la palma de la mano exploradora y deslizar suavemente la mano exploradora para poder palpar alguna visceromegalia, zonas dolorosas, etc. Debemos evitar palpar bruscamente, bueno, con manos frías o en forma perpendicular al abdomen, ¿no? Entonces, colocar la palma de la mano y deslizar, ¿no? Eso sería lo recomendable. Observar y repetir el examen luego de 3 a 4 horas, ¿no? Para ver que el dolor se vaya manifestando de una forma más clara o vaya aclarándose el diagnóstico, sobre todo si hay un problema quirúrgico. Ya. Los diagnósticos también se pueden sospechar según la localización, ¿no? En la zona del epigastrio, pensar en problemas de gastritis, gastroenteritis, dolores post-esfuerzo al vomitar, enfermedad ulceropéptica o apendicitis temprana, ¿no? Determinando inicialmente el punto solar. La zona periumbilical, pensar en un dolor abdominal, bueno, no específico o gastroenteritis, ¿no? En el abdomen inferior, relacionado a estreñimiento, ito o apendicitis de localización pélvica. En el cuadrante inferior derecho, pensar en apendicitis, patología ovárica o testicular, como torsión, quiste, etc. En el cuadrante inferior izquierdo, pensar en estreñimiento, dolor abdominal no específico, patología ovárica o testicular. Entonces, como ven, la lista es muy grande y hacer historia clínica, antecedentes, examen físico y observar. Dentro de los exámenes auxiliares, debemos considerar que el diagnóstico de la mayoría de las patologías de dolor abdominal agudo en pediatría se va a basar en la historia clínica y en el examen físico. Y los exámenes auxiliares van a confirmar sospecha clínica. Para los exámenes de laboratorio, estos van a estar en función al diagnóstico de sospecha, ¿no? Entonces, solicitar hemograma, electrolitos, urea, creatinina, PCR, transaminasas, amilasas, examen de orina. Entonces, todo va a estar en relación a la sospecha clínica, ¿no? Entonces, no es que hay un set
o un protocolo de exámenes para dolor abdominal, sino de acuerdo a historia clínica, antecedentes, examen físico, ustedes con una sospecha diagnóstica solicitarán los exámenes que correspondan. Un hemograma sugerente de proceso infeccioso no señala, lamentablemente, patología específica. Y un hemograma normal tampoco descarta una patología infecciosa. Tanto así que a veces el 10% de las apendicitis perforadas tiene un hemograma normal. La radiología también es una ayuda diagnóstica y se solicitará una radiografía de abdomen cuando haya sospecha de obstrucción intestinal, litiasis renal, perforación visceral, pensando o tratando de encontrar, por ejemplo, neumoperitoneo, ¿no? O imágenes sugerentes de obstrucción intestinal, ¿no? ¿Sí? O hallazgos de litiasis renal visible en la radiografía. Algunos otros exámenes radiológicos, bueno, podríamos solicitar ecografía abdominal, tomografía, radiografía de tórax. Entonces, nuevamente, todo esto está sujeto un poco a la sospecha clínica previa. En cuanto a la apendicitis, es la causa más frecuente de abdomen agudo en pediatría. Su incidencia es mayor entre los 6 y 12 años. En pacientes menores de 3 años, generalmente ya hay perforación al momento del diagnóstico, pero su incidencia es felizmente muy baja, menos del 2%. Y en cuanto a la clínica, bueno, sí va a haber, siempre va a haber dolor abdominal. Un dato importante es la anorexia, ¿sí? Y va a presentar además el paciente náuseas, vómitos, fiebre. En el examen físico van a encontrar postura antálgica, el paciente va a evitar movimientos bruscos, va a haber defensa, rigidez muscular, disminución de los ruidos hidroaéreos, y una hiperestesia cutánea. En el laboratorio encontrarán ustedes leucocitosis con neutrofilia y una PCR elevada. Pasando a lo que corresponde dolor abdominal crónico, se hizo una definición, mejor dicho, se definió por estos autores en esa época, y esa definición como que ha quedado hasta ahora, ¿no? El dolor abdominal crónico se define como aquel dolor con 3 episodios de dolor durante los últimos 3 meses y que tiene interferencia con actividades diarias. En cuanto a la epidemiología, se presenta en el 10 al 18% de la población escolar, presentándose 2 picos, ¿no? Entre los 4 y 6 años de edad y entre los 8 y 12 años de edad. A partir de los 9 años hay un mayor predominio en el sexo femenino, con una relación de 1.5 a 1. Y entonces, ¿por qué estas niñas o estos niños presentan dolor crónico? Se postula que ellos presentan cierta hipersensibilidad visceral, es decir, hay una disminución del umbral doloroso visceral que presentan, digamos, una respuesta exacerbada
ante estímulos convencionales, ¿no? Es decir, una hiperalgesia. Entonces, estímulos convencionales que en la mayoría de los pacientes no causarían ninguna molestia o muy leve, en aquellos pacientes que son hipersensibles empezarían a presentar dolor y molestias. El otro componente dentro de la fisiopatología sería la dismotilidad gastrointestinal, es decir, una disautonomía vegetativa. Es decir, que el paciente pudiera presentar como contracciones o calambres por el peristaltismo abdominal, anómalo y exacerbado, ¿no? Entonces, como que el intestino se moviera un poquito más rápido, digamos, o aumentado. Para que haga repetitivo este dolor, requiere de estímulos estresantes físicos y psíquicos. Entre lo físico tenemos algunas enfermedades y medicamentos recientes, intolerancia constitucional a la lactosa u otros azúcares, estreñimiento o aerofagia. Y, dato importante también, hay algunos estresantes psíquicos, ¿no? Por ejemplo, dentro del ámbito familiar, la muerte de algún familiar, separación de padres, divorcio o ausencia de figura paterna o materna, ¿no? El estrés escolar también influenciaría y considerar que el niño con dolor abdominal crónico, DAC, ¿no? Dolor abdominal crónico, niño con dolor abdominal crónico, es un niño que suele ser introvertido, con escasa autoestima, con aislamiento y depresión leve. Entonces, para el DAC, o sea, el dolor abdominal crónico, hay una clasificación por etiología y por localización, ¿no? Entonces, por etiología, que es lo más común, digamos, es diferenciarlos si es orgánico o si es funcional o inorgánico. Entonces, el orgánico corresponde a un 10 a un 15%, mientras que el funcional corresponde a la mayoría de los casos, ¿no? En un 85 a un 90%. Es aquel dolor no explicable por alguna alteración estructural o bioquímica, ¿no? Pero si se dan cuenta, ese paciente que viene por dolor abdominal crónico, habría que hacerle una serie de estudios para poder descartar alguna patología orgánica. Y si es por localización, tenemos que diferenciar si es epigástrico, periumbilical o infraumbilical, ¿no? Entonces, aquel dolor epigástrico es un dolor episódico o persistente, con plenitud postprandial temprana. Puede presentar eructos, flatos, náuseas, vómitos, ¿no? Denominándosele dispepsia no ulcerosa. La forma periumbilical y también la forma infraumbilical, ¿no? En la cual presentan cólicos, distensión abdominal, acá está mal, no es metabolismo, sino es meteorismo, meteorismo, alteración en la consistencia o frecuencia de las heces, catalogándosele como colon irritable. El DAC funcional. Estas son las características del DAC funcional, o sea, el dolor abdominal crónico funcional, ¿no? Entonces, suele presentarse en niños o en niñas mayores de 5 años. Es un dolor paroxístico. Puede localizarse a cualquier nivel, epigástrico, periumbilical o infraumbilical. Es un dolor sordo, agudo, tipo cólico, sin irradiación. El paciente puede presentar
intervalos libres de síntomas y no hay alguna relación con actividades, comidas o patrones de defecación, pero interfiere con la actividad normal. Sin embargo, el examen físico y los exámenes auxiliares son normales. Entonces se ha hecho o se hace todo un estudio para buscar alguna organicidad y todo sale negativo. En cambio, el paciente con diagnóstico de DAC orgánico suele ser o encontrarse en niñitos menores de 5 años, ¿no? Y ya el paciente va a presentar algunos síntomas, ¿no? Generales, ¿no? Como puede presentar disminución de talla, disminución de peso, desaceleración del crecimiento, síntomas articulares, vómitos, vómitos biliosos o con resto de sangre. Es un dolor que despierta al niño por las noches, que se va a irradiar a espalda, hombros o extremidades. Y puede presentar también disuria, hematuria y dolor en flanco. Ahí es flanco también, no franco. Entonces, si se dan cuenta, y ya hay pues algunos indicios de que este niño tiene algún problema un poco más serio, ¿no? Y ya presenta pues alteraciones en el examen físico, en los síntomas y también en los exámenes auxiliares. Hay también antecedentes familiares de algunas enfermedades con dolor abdominal. Observar también en los niñitos la zona perineal o la zona de lumbosacra para ver si hay fístula, fisuras, colgajos cutáneos, ¿sí? Algunas alteraciones que pueden estar afectando la deambulación, etcétera, ¿no? Buscar sangre oculta en heces o sangrado macroscópico. Y en el laboratorio vamos a encontrar leucocitosis, BCG aumentada, baja albúmina, anemia, etcétera. Entonces, todas esas alteraciones van a hacer sospechar de que algo más está oculto y hay que buscar esa organicidad. ¿De dónde viene este problema? Y vamos a tener pues toda una serie de patologías también que, como les dije, cada una de ellas es un capítulo dentro de la pediatría, ¿no? Por ejemplo, gastrointestinales como esofagitis, gastritis, malrotación intestinal, las famosas bandas de LAT que van del colon al duodeno, pólipos, hernias, estreñimiento, parasitosis, cuerpo extraño, mala absorción, tumores, problemas hepatobiliares, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde uno tiene que indagar y hacer una serie de análisis para poder determinar el origen de este dolor de causa orgánica, ¿no? También algunos procesos respiratorios como alguna infección, inflamación o tumor cerca al diafragma. Problemas genitourinarios, problemas metabólicos, hematológicos y alteraciones musculoesqueléticas, ¿no? Como traumatismo, tumores o enfermedades de la columna vertebral. Entonces, una serie de enfermedades que pueden entrar en la búsqueda de algún problema orgánico. Dentro de los trastornos gastrointestinales funcionales pediátricos, ¿sí? Existe el denominado Roma 4, ¿no?
Este es el último del año 2016. ¿Ya? Bueno, esta foto, digamos, está tomado de esta guía, digamos, que la publicaron en el 2017, pero Roma 4 es del 2016, el Roma 3 era del 2006, es decir, 10 años después se actualizó esto. ¿Ya? Y entonces, lo que tiene que ver con dolor abdominal, tenemos para la clasificación de los trastornos funcionales en niños pequeños según criterios de Roma 4, ¿no? Entonces, en esta, digamos, reunión de expertos, ¿no? Gastroenterólogos y gastroenterólogos pediatras, lo que hacen es definir y, sí, pues definir y dar las características de estos dolores abdominales o en general patologías digestivas, y hay un capítulo especial para lo que son dolores abdominales del niño, ¿no? Entonces, dentro del grupo G tenemos, acá el cólico del lactante, ¿no? El G4, cólico del lactante. Y los cólicos del lactante, que es una patología no muy bien precisable en la pediatría, digamos, se define, ¿no? En Roma 4 lo definen como que debe cumplir estos siguientes considerandos, ¿no? Por ejemplo, dice inicio y finalización del cuadro antes de los 5 meses. ¿Sí? Periodos recurrentes y prolongados de llanto, queja o irritabilidad referidos por los cuidadores, sin causa aparente y que no se puedan ni prevenir ni resolver por dichos cuidadores. Y el paciente no tiene problemas en su talla, en su crecimiento, sin falla de medro, no tiene ni fiebre ni otra enfermedad evidente. ¿Ya? Entonces esto es algo que les va a suceder también en la emergencia. Ustedes llegan, o mejor dicho, les llegan pacientes que están lloran, y uno no sabe por qué están llorando, ¿no? ¿Sí? Y se mencionaba esto, ¿no? Dice, llanto o queja durante 3 o más horas al día, 3 o más días a la semana, ¿sí? Y durante 3 horas, ¿no? La famosa regla de los 3. Más de 3 semanas, 3 días a la semana y cerca de 3 horas al día. La regla de los 3. Y para la clasificación de los trastornos funcionales en niños y adolescentes, según criterios Roma 4, en el acápite de la H, ahí están considerados en el H2 los trastornos de dolor abdominal funcional. ¿Ya? H2. Y ahí tenemos pues el H2A, H2B, H2C y H2D. Esto es lo que corresponde a dolor abdominal funcional. Entonces, cada uno de estos, cada una de estas, digamos, patologías tiene algunas características que definen este cuadro, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene que ser, que debe incluirse esos son los criterios, digamos, ¿no? Para poder calificarlo, ¿no? Al menos 4 días al mes, 2 meses antes del diagnóstico. Sensación de plenitud, sensación de saciedad precoz, dolor epigástrico, ¿no? Y hay hasta subtipos, ¿no? Como síndrome de disconfort postprandial y un síndrome de dolor epigástrico, ¿no? La dispepsia funcional. Tenemos también el H2B, que es el síndrome de intestino irritable, ¿sí? Y nuevamente criterios, ¿no? Que en los últimos 2 meses antes del diagnóstico debe presentar dolor abdominal, 4 días al mes, asociado a defecación, cambio en la frecuencia de las deposiciones,
cambio en la forma y apariencia. Luego existe también el H2C, migraña abdominal. Entonces, nuevamente, acá tenemos criterios para lo que es migraña abdominal. Entonces, el paciente debe cumplir estos criterios para que uno lo catalogue como migraña abdominal, ¿no? Característicamente presentan pues, náusea, vómito, cefalea, fotofobia, palidez y dolor abdominal. Y el H2D es un dolor abdominal funcional no especificado, ¿sí? Okay. Y obviamente acá algunos criterios que tiene que tener en los 2 últimos meses, 4 o más episodios, dolor abdominal, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo de Roma 4, ¿no? Entonces, que formula las características o los criterios para poder catalogar y darle un nombre y apellido a algunos de estos dolores funcionales crónicos, digamos. Para ese dolor abdominal crónico, entonces hay que realizar una evaluación clínica completa, anamnesis, examen físico, ¿no? Entonces, igual que cualquier otra enfermedad, preguntar antecedentes, factores desencadenantes, qué le calma, qué lo ayuda, y análisis también del entorno social, escolar y familiar. Y dentro de lo que es exámenes auxiliares, se recalca que lo principal es la evaluación clínica, ¿sí? Y observar aquellos síntomas o signos de alarma, lo que llaman las alertas o las banderas rojas, red flag, dicen, que sugieran organicidad, ¿ya? Para lo cual ustedes harían pues una serie de análisis de acuerdo también, o mejor dicho, análisis dirigidos, ¿no? Hemograma, BCG, urianálisis, coproparasitológico, TB non-eneses, ecografía, endoscopia. No es que tengan que hacerle a todos esta serie de análisis. Entonces, con criterio, elegirían hacer alguno de estos análisis. El tratamiento debería realizarse dando manejo específico de la enfermedad orgánica, si es diagnosticada aquella enfermedad orgánica. Brindar tratamientos sintomáticos para los trastornos funcionales, ¿no? Procinéricos, anticolinérgicos, fibra, etcétera, etcétera, ¿no? En el tratamiento familiar, brindar educación, tranquilización y apoyo continuo al paciente y su familia, identificando fuentes de estrés e intentando bajar el estrés y la tensión en el niño. Considerando que el pronóstico de estos trastornos funcionales, el 50% de ellos va a presentar una resolución completa. El 25% de estos pacientes presentará persistencia de dolor abdominal en la adultez. Y el 25% de estos pacientes presentará además trastornos psicosomáticos asociados. Muy bien, hasta ahí era lo que les quería mostrar sobre el dolor abdominal agudo y crónico. ¿Ya? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, aporte. Todo bien, todo claro. Ya, entonces, considerando que esta es mi última teoría, les deseo un feliz término del curso. Excelente, ya. Gracias, Lady Andrea. Muy bien.
quiero despedirme de ustedes, muchas gracias a ustedes, quiero despedirme de ustedes, ¿no? Deseándoles un feliz término y muchos éxitos en su infernado el próximo año. ¿Ya? Esperemos que sea presencial también para ustedes. ¿Bien? Muchísimas gracias por todo. Buen día, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Kiara.